¿Sale? Y bien, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, el tema del día de hoy se llama curva de experiencia, ¿no? Aunque hablamos de una curva, ¿no? Pues es muy parecida al efecto que buscaba López-Gatell con la curva de la pandemia, ¿no? De estar en un punto muy alto por crisis a poder bajar, ¿no? A lo que viene siendo el punto más bajo y óptimo, ¿no? Suena chistoso, pero bueno, así funciona esta curva, ¿no? Este método, esta teoría, ¿no? Que sirve no solo para mejorar procesos en las empresas, sino para poder tomar decisiones acertadas y solucionar problemas, digamos, de una forma más puntual, más preventiva, ¿no? Pues surge en la empresa Boston Consulting Group, en donde nació también la matriz de Boston, ¿no? En donde clasificas los productos, ¿no? Dependiendo del tipo de ganancias y ventas que estos reflejan. Ya saben que están el producto vaca, el estrella, ¿no? El perro, el cuestionable. Bueno, pues esta misma empresa fue la que hizo este método o esta teoría de la curva de la experiencia, ¿sí? Aquí lo que consiste principalmente es evaluar, ¿no? Los costes que nos está llevando la producción, ¿no? De un producto, la prestación de un servicio, ¿no? Y pues obviamente al principio cuando tú emprendes un negocio, pues los costos tienden a elevarse. ¿Por qué? Porque estás experimentando todavía, tiende a haber mermas, ¿no? Tiende a llevarte más tiempo hacer las cosas o no tienes el personal suficiente, ¿no? Para poder, pues, llevar un proceso más rápido, ¿sí? En un principio, cuando nosotros iniciamos un negocio, una empresa, se presentan varias problemáticas que en primera instancia, pues, no sabes resolver, ¿no? Dice el dicho, echando a perder se aprende. Y en este aspecto, ¿no? Pues es muy cierto, no vas a ganar experiencia si no es mediante los tropiezos, ¿no? A mí me gusta siempre poner el ejemplo de cuando somos niños, los niños aprendemos por lo que es la asociación, ¿sí? Vamos asociando las situaciones con respecto a la experiencia que vivimos, ¿no? Y ante algunas situaciones ya sabemos cómo reaccionar, ya sabemos qué hacer, pero ante situaciones nuevas, pues normalmente, estás parado frente a lo que viene siendo algo desconocido, tienes miedo, tienes dudas, ¿sí? Y para solucionar un problema tienes o bien que investigar, ¿no? Analizar la situación o en otras reaccionar de forma inmediata, como ya lo habíamos comentado, ¿no? Entonces, en este aspecto, en la curva de experiencia, ¿no? Se dice que no hay, ahora sí que no hay forma de mejorar procesos y reducir costes que aprendiendo a hacer, ¿no? O lo que se conoce como know-how, ¿no? En las empresas. El know-how es esto, es ganar experiencia, ¿sí? No siempre el ganar experiencia va a ser mediante capacitación continua. A veces la capacitación sí te da conocimiento, pero ante la situación, ante un problema que se te presentó de forma, vamos, inesperada, no sabes qué hacer. No sabes qué hacer porque el problema es nuevo, pero cuando se vuelve a presentar, ya sabes qué hacer y estás experimentando porque igual y no se soluciona como tú esperabas. Pero la siguiente ocasión que se vuelve a presentar, ahí sí dices, ya tengo experiencia, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que tienes que cobrarle a un cliente, ¿no? Por pena no lo presionas y se te va sin pagar. La siguiente vez lo presionas, te paga una parte, pero ya no supiste cómo hacerle para que te pagara el resto. Ya la tercera vez lo haces firmar en todo, ¿sí? Y como ya te firmó en todo, ni para que se te escape, porque entonces, como dicen vulgarmente, lo atoras legalmente,
¿no? Entonces dices, ya nadie me va a ver la cara, ya sé cómo hacerle, ¿no? Como aquellas cuando venden zapatos, ¿no? Que te dicen, pero yo no levanto pedidos si no es con anticipo. Hay gente que se molesta, pero ¿qué pasa? Alguna mala experiencia tuvo, ¿no? Y es la forma en la que encontró solucionar sus problemas para evitar otros a futuro. ¿Sí? Y es lo que se busca, ¿no? Para el mejoramiento de una empresa, para su crecimiento, para poder permitir lo que es innovación, ¿no? O creatividad dentro de la misma empresa, pues tenemos nosotros que hacer esto, ¿no? A través de malas experiencias, agarrar conocimiento para, ¿no? Poder mejorar los procesos, reducir los costes, ¿sí? Poder solucionar los problemas de forma acertada y de igual manera, pues poder tomar decisiones acertadas, ¿no? Entonces, bueno, aquí Boston Consulting Group, ¿no? Nos dice que no hay mejor manera, ¿no? Que contrarrestar lo que hace la competencia, más que analizando, ¿no? Todo lo que nos está costando producir ya sea un producto o poder proporcionar un servicio, ¿no? Bien, aquí hay algunos factores, ¿no? Cuando uno está analizando, ¿no? Estos costes, ¿sí? Y vas haciendo una especie de análisis FODA, ¿sí? Comparando los costes que tú tienes de producción, los costes que tú llevas, ¿no? Para lo que es la empresa, comparado, por ejemplo, con todas las actividades que tú puedes notar que hace la competencia, ¿no? Vas a ir determinando el grado de experiencia que vas teniendo en la empresa, ¿sí? En este aspecto, cuando tú trasladas, ¿no? Este análisis de los costos a una gráfica, a un gráfico, ya sea de barras, ya sea de estos en donde nada más ubicas, ¿no? En qué punto de X y Y te encuentras, ¿sí? Este análisis tú vas a ver, ¿no? Que la curva es una curva descendente, ¿sale? O logarítmica también se le conoce, ¿no? Normalmente, si hablamos, por ejemplo, de ventas, siempre vamos a buscar que la curva crezca, ¿no? Pero esto al contrario, nosotros vamos a buscar que los costos, ¿sí? Costos, tiempo y recursos varios disminuyan conforme va pasando el tiempo. Obviamente, si esto lo vemos en su contrario, ¿no? Reflejado en lo que son ventas y ganancias, ¿no? Así como nosotros reducimos costes de producción, estas tenderán a ir aumentando y ahí va a haber un comparativo en cuanto a costo-beneficio. Lo que invertimos se ve reflejado en mayores beneficios porque hemos ido adquiriendo cada vez más experiencia para poder hacer posible, ¿no? Nuestras mejoras en el trabajo. Ustedes cuando salgan de la carrera, por ejemplo, si alguien les dice, ay, te llevó media hora hacer este trabajo, sí, pero mi tiempo, mi experiencia, los costes, sí, que tuve que invertir para poderlo hacer en media hora, son lo que valoran a mi trabajo ahorita, ¿no? En alguna ocasión hubo un cliente que me dijo, en ese entonces, licenciada, mire nada más, en 15 minutos me solucionó el problema y para eso me va a cobrar usted 1,000 pesos y me empecé a reír, ¿no? Le dije, claro, por supuesto, tiene usted la idea de lo que costó mi colegiatura, mis desveladas, el pelear con otros clientes para que yo en 15 minutos le pudiera solucionar el problema. No, pues sí tiene usted razón, le digo, pues claro, yo tengo que cobrar mi experiencia. ¿Sí? Mi tiempo me llevó, mi inversión también. Entonces, en este aspecto, pues es algo parecido en las empresas. La experiencia, sí, se va a ver reflejada en lo que es calidad en un producto o servicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este aspecto tiene mucho que ver desde lo que son empleados, instalaciones, productos, servicio como tal, ¿sí? Eficiencia, eficacia. Recordemos que eficacia y eficiencia no es lo mismo, ni tampoco efectividad.
Sí, entonces aquí hay que, aparte de distinguirlos, hay que entender que no todo lo que ofrecemos pues va a ser eficiente, ¿no? Va a dar buenos resultados, va a ser útil. No todo es eficaz porque a lo mejor no todo lo que ofrecemos le va a solucionar un problema ya a lo que es nuestro consumidor, no lo que es la empresa, ¿no? Y eficiente que, vamos, tienda, ¿no? A ser durable aquel servicio, aquel producto que le estemos proporcionando, ¿no? Entonces, en este aspecto, la experiencia se va a reflejar en la satisfacción del cliente, en lo bien que en este aspecto le solucionamos una necesidad al consumidor, ¿sí? Ahí cuando nosotros vemos que comenzamos a tener demanda, ahí nosotros vamos a ver mayores beneficios y conforme la demanda iba creciendo, obviamente lo que es oferta también, pues nosotros vamos a ir adquiriendo cada vez más experiencia, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar de estos factores que tienen que ver directamente con lo que es, o en donde vamos a ver reflejada esta curva de experiencia, ¿no? Primero, en lo que es la eficacia de los trabajadores o colaboradores, ¿sí? Quizás en un principio, cuando tú inicias una empresa, pues son pocas personas, ¿sí? Solo algunos tienen la experiencia de hacer el trabajo y tienes que irle enseñando a los demás, ¿sí? Los demás conforme, pues obviamente van teniendo una rutina, una disciplina en el trabajo, va siendo constante, ¿no? Con la actividad que haces todos los días, pues obviamente esto va a hacer que como ya sabes, ¿no? Cómo se hace, ya sabes qué tiempo te lleva a ejecutarlo, ¿sí? Vas reduciendo lo que son errores, lo que son accidentes, ¿sí? Y obviamente pues esto va haciendo más eficiente el trabajo, teniendo resultados pues obviamente cada vez más, más correctos, más acertados, es decir, el producto sale cada vez, no perfecto, pero sale cada vez mejor que en lo que viene siendo el proceso anterior. El servicio igual, conforme vamos nosotros teniendo esta rutina, esta disciplina todos los días, ¿sí? La forma en la que nosotros proporcionamos el servicio va mejorando con el tiempo, cada vez va siendo más efectivo, ¿sí? Obviamente, pues aquí nosotros vamos a ir detectando en cada mejora, ¿no? Tanto problemáticas que pudimos ir solucionando en tiempo, así como problemáticas que se pueden llegar a presentar, ¿sí? Entonces, al mismo tiempo de que vamos teniendo acciones correctivas, vamos haciendo acciones preventivas para ya poder ir evadiendo algunos problemas, ¿sí? Aquí quizás una de las estrategias que puede uno emplear, ¿no? Para lo que viene siendo hacer más eficiente el trabajo de los colaboradores, sí es proporcionarles capacitación continua, pero como les digo, esa capacitación solo es conocimiento. Si ese conocimiento no se lleva a la práctica, nunca vamos a poder adquirir experiencia, ¿no? Es como aquella persona que dice que va a estudiar una especialización, maestría, doctorado, sí, pero lo hace por superación personal, porque si el conocimiento no lo lleva a la práctica, no podemos decir que tiene experiencia, ¿no? Incluso se ve reflejado cuando de repente se encuentra con una persona que carece de estudios, pero lleva años en el sector, lleva años sabiendo cómo se hacen las cosas, ¿sí? Y se los comen. A mí me tocó verlo con un ingeniero civil, en donde el ingeniero, vamos, no sabía. Mejor los albañiles de obra, ¿sí? Le explicaban y le sugerían, porque el pobrecito compadre no daba una, no tenía experiencia en obra, estudió hasta doctorado, ¿no? Se supone que sabía diseño urbano y puentes espectaculares, pero nunca había construido nada. Es más, nunca había pisado una obra civil. Entonces,
Bueno, no tenía ni idea, no sabía aplicar el conocimiento. Entonces, aquí no sirve de nada capacitar a la gente o pedirle, ¿no? Motivas al trabajador a que termine secundaria, prepa, estudie una carrera en línea. Sí, ya lo motivaste, pero ¿y luego? Si no lo pones a experimentar, no lo pones a aplicar este conocimiento ya en lo que es ganar experiencia, pues no sirve, porque es una persona con papeles que de todas formas sigue sin saber hacer el trabajo, ¿no? Entonces, aquí sí, una de las estrategias puede ser capacitar a los trabajadores para que ganen conocimiento, pero tiene que llevarlo por fuerza a la práctica, si no, no sirve, ¿no? Bien, lo que es la organización y especialización en el trabajo. Bien, aquí principalmente nosotros tenemos que saber, ¿no? La forma en la que estamos organizando y llevando, pues, los procesos, ¿no? De lo que es la empresa, siempre buscando facilitar el trabajo, ¿no? Dentro de la misma, mejorar lo que son los procesos de comunicación interna, ¿sí? Quizás en un principio, pues vamos, tenemos organizada la empresa de una forma, pero la información no fluye, el proceso no avanza y conforme va pasando el tiempo tenemos que ir reorganizando de ir reorganizando y reorganizando la empresa. Quizás a lo mejor de repente, ¿no? Una ocasión en una empresa en la que estaba yo colaborando me dice una chica, ya viste, se inventaron un puesto nuevo. ¿Cómo que se inventaron? Sí, se pusieron una fulana que no hace nada, se la pasa en la computadora todo el día. Para ella, pues el verla en la computadora todo el día era no hacer nada, ¿no? Le digo, bueno, ¿y qué hace la chica? Dice la chica que se la pasa diseñando y checando lo que son redes sociales, pero eso dice ella, que no vas a estar sentada. Pues sí, le digo, su trabajo es ahí. Dice, pero es que no es posible, no va a otros departamentos, no sube y baja escaleras, nunca sale a la calle. Claro, esta chica protestaba porque ella era la contadora. Entonces, pues como contadora de la empresa se imaginarán que andaba del tingo al tango todo el tiempo, ¿no? Además de que la mandaban con chofer a hacer pagos de mil y un cosas, no solo de impuestos, o sea, pago de un montón de cosas que en lugar de que los proveedores fueran a cobrar a la empresa, ella tenía que irles a pagar, siempre estaba del tingo al tango. Veía que esta chica se la pasaba sentada y para ella no hacía nada. Y era un puesto que para ella pues era tonto porque lo podía llevar otro. Cuando tú estás reorganizando una empresa, sí surgen puestos nuevos por el simple hecho de que hay nuevas necesidades. Quizás en un principio no las tenías, pero conforme crece la demanda, crecen las ventas, crece producción en una empresa, necesitas ir desglosando, necesitas ir dando nuevas responsabilidades, porque de lo contrario vas a saturar a una sola persona o a un solo departamento, ¿sí? Entonces, si de repente hubo atrasos en producción, está saliendo más caro, ¿sí? Por el hecho de que lleva más tiempo, ¿no? Es poco personal para hacer las cosas. Necesitas invertir, sí, pero nueva gente para que estos costes vayan reduciendo, haciendo las tareas, pues, digámoslo así, más sencillas, más rápidas, ¿sí? Entonces, aquí, pues, una empresa tenderá a irse reorganizando dependiendo de cómo veamos nosotros que se vaya necesitando. Esta es una de las decisiones que muchas veces a los líderes les cuesta trabajo tomar, ¿sí? Son decisiones que les cuesta porque efectivamente hay una inversión, hay un coste. Voy a tenerle que pagar a más personas, sí, pero el coste de que tú le pagues a más personas va a reducir costes en otros aspectos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el trabajo tenderá a ser más eficiente, se tenderá a eficientar lo que son tiempos,
vas a reducir lo que son algunos recursos por el hecho de que la persona que contrates tiene alguna especialidad, experiencia en algo que va a ayudar obviamente a mejorar las cosas, ¿sí? Entonces, hay mucha gente que le cuesta trabajo tomar esa decisión para poder hacer más fluido el trabajo en la empresa, ¿no? Bien, la evolución de procesos e infraestructura. Esto también es una de las tomas de decisiones que les cuesta mucho trabajo a los líderes. ¿En qué consiste? Pues obviamente conforme va creciendo una empresa, si las empresas no van creciendo de repente de una forma súbita, ¿no? De un momento a otro creció, ¿no? No, esto es progresivo, es paulatino, ¿sí? Y conforme va evolucionando, va creciendo la empresa, va a ir teniendo nuevas necesidades, como lo es, por ejemplo, cambiar, ¿no? Lo que es la infraestructura o cambiar completamente de ubicación, porque el lugar donde estábamos ya nos queda chico, ya somos más gente, ya necesitamos más recursos, necesitamos más espacio, ¿no? También llega a pasar que la maquinaria que tenías era ya muy chiquita, necesitas pues hacer cambios en cuanto a maquinaria, herramienta, para hacer, vamos, más fácil el trabajo, más rentable, ¿no? Reducir tiempos, costos. Entonces, digamos, la evolución de una empresa no lo podemos evitar, tiene que irse dando poco a poco. Claro, hay empresarios que pierden la paciencia cuando ven que la empresa no crece como ellos pensaban, ¿no? Y pierden la paciencia. No, aquí hay que entender que es poco a poco, no se va a dar, incluso aunque estés en un periodo de crecimiento, ¿no? Ya en la madurez, no, vamos, la empresa no deja de crecer, ¿sí? Obviamente, ¿no? Esto que yo les estoy mencionando tiene mucho que ver o va de la mano con lo que es el ciclo de vida del producto o servicio, ¿sí? Cuando tú estás en la etapa de introducción, pues muchas veces inviertes más dinero, ¿no? En lo que es el proceso de producción. A veces por eso tus precios pues son un poquito más altos para compensar algunas cosas o son muy bajos porque obviamente la gente te está conociendo. Conforme tú vas creciendo, ¿sí? Todo va a ir mejorando o tenderá a mejorar conforme vas creciendo. Yo recuerdo mucho un cliente que decía, ya llevo 20 años en el mercado, 20 años vendiendo mi producto, pero las cosas nunca mejoran, voy de mal en peor. Y me empecé a reír y el señor se molestó, ¿no? Y le digo, a ver, no es posible que me diga usted que se ha mantenido 20 años en el mercado y que le va de mal en peor, porque de lo contrario, desde el segundo o tercer año que las cosas iban mal, usted se hubiera retirado, porque no iba a haber un costo-beneficio. El señor lo que esperaba obviamente es que con el crecimiento, ¿no?, de su negocio cambiara su vida. No veía realmente o no sabía realmente cómo llevar un negocio. El señor tenía la expectativa de que con un negocio, después de 20 años, él iba a tener la posibilidad de retirarse porque ya iba a tener unas cantidades impresionantes de dinero en el banco. ¿Sí? Y pues obviamente él no entendía por qué cada vez trabajaba más y había más pedidos de producto, pero pues él no veía como grandes ganancias porque todo se le iba en el negocio y llevaba 20 años en donde nada más había cambiado 2 veces de coche. De verdad, de eso se quejaba el señor, ¿no? Decía, es que no, usted no se imagina, no he podido arreglar mi casa y ya se fueron mis hijos y yo sigo en la misma casa. O sea, el señor veía o buscaba que los beneficios fueran para sí mismo y le dolía muchísimo el codo el hecho de que dice que llegó un momento en que tuvieron que cambiarse de domicilio porque donde estaban ya no cabían, se quejaban sus trabajadores porque
chocaban unos con otros y que donde tenía su contadora antes era un baño. Y efectivamente antes era un baño, pobrecita, tenía una ventanita muy chiquita y solo cabía el escritorio. Y bueno, el señor medio tacaño también, ¿no? Entonces, no es posible que digas, llevo 20 años en el mercado, pero yo no veo cambios, yo no veo mejoras, yo me veo estancado. Así se veía el señor, porque además seguía atendiendo el negocio. No había, ¿no? Alguien que digamos, el señor quería vivir de sus rentas, por decirlo así, ¿no? O sea, no sabía llevar un negocio. Entonces, hay que entender, un negocio, una empresa va creciendo de forma progresiva, va poco a poco. Algunas no tienden a crecer de una forma más acelerada que otras, pero en ese proceso que vamos creciendo poco a poco, ¿sí? Las mejoras también se van dando, la innovación, vamos perfeccionando nuestros procesos, vamos acumulando lo que es experiencia, ¿sí? Y en esta experiencia, pues nosotros vamos a encontrar para poder hacer más eficiente el trabajo nuevos materiales, ¿sí? Que pueden reducir costos y mejorar el trabajo. Vamos a encontrar cómo ahorrarnos a la mejor en lo que viene siendo el uso eléctrico, ¿no? O ahorrar energía, ¿sí? Cómo aprovechando a lo mejor lo que es la luz del sol, aprovechando lo que viene siendo energías limpias y renovables, cosa que se nos va a prohibir después a nivel empresarial, ¿sí? Vamos nosotros viendo cómo reducir tiempo, ¿sí? A lo mejor utilizando más gente, va reduciendo tiempo. Igual y no sé si han visto estos videos de los chinos, ¿no? En fábricas o en restaurantes, todo lo que hacen, pero de forma súper rápida, ¿no? ¿Qué pasó, Aline? Profa, perdón que la interrumpa, Dime. pero desde ese rato me había mandado mensaje mi compañera Raquel, pero no los había visto, Ah, ok. que está fallando su internet, pero que ahorita ya lo fueron a reiniciar y ya lo reinició su mamá, a ver si ya queda y ya se conecta. Y ya se conecta. Ok, sino Ajá. que no se preocupe. Gracias, Aline. Sí, profe. De todas formas, vamos a apuntarle aquí, no se me vaya a olvidar. Entonces, como les decía, ¿no? Vamos, aquí conforme va creciendo la empresa, va creciendo lo que es la experiencia, ¿no? Todo va de la mano con lo mismo, ¿no? Bien, materiales nuevos, como les decía, cuando la empresa va creciendo, ¿sí? A lo mejor en un principio nosotros, y les voy a poner un ejemplo que me parecía muy simpático de una chica, ¿no? La chica inventó, y la chica es de aquí de Universidad de Oriente y con ese proyecto se tituló. La chica inventó una especie de consomé, ¿no? De pollo, no era de pollo, era de camarón. Sí, era como una especie de consomé de camarón, parecido al Nor Suiza, pero en este caso era una especie de mermelada de camarón ya con el chile y todos los condimentos, en donde con una cucharada sopera tú podías hacer hasta 1 litro de caldo, ¿sí? Pero esto era como un consomé. Tú ya en casa le agregabas tus camaroncitos, tus zanahorias, hay quien le pone papitas, ¿no? Pero esto pues hacía que se intensificara muchísimo el sabor, ¿no? Pero ella siempre decía que buscaba camarones de primera para hacer el producto, lo que pues obviamente encarecía un poquito el mismo producto y además pues el proceso era totalmente artesanal, es decir, ella se ponía a moler los camarones, ella se ponía a tostar los chiles, bueno, todo el proceso totalmente artesanal, ¿no? Entonces, cuando hizo su proyecto dentro de lo que fue su plan financiero, se le hizo la sugerencia de que tenía que cambiar quizás de algunos materiales y quizás integrar, ¿no? A su empresa algún tipo de tecnología para eficientar el trabajo, reducir costos y tiempo, porque le dijimos, ahorita por ser artesanal ofreces algunos frascos
¿Qué va a pasar el día que alguna tienda, algún negocio te quiera, ¿no? Como su proveedor, logres hacer una alianza y la demanda vaya creciendo. ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? Tú sola no vas a poder. O consigues gente o consigues tecnología y también necesitas, ¿no? Como cambiar tus insumos, tus materiales para reducir costos, porque efectivamente se estaba elevando mucho el costo unitario del producto por lo mismo. Entonces, bueno, ya se le hicieron sugerencias de que como el camarón que ella utiliza, hay quizás, podría uno decir, de calidad un poco más baja, pero de una u otra forma, pues son productos del mar, todos vienen del mismo lugar. Aquí es el proceso, ¿no? El tratamiento que le dan al propio animalito al momento de salarlo, secarlo y demás, ¿no? Y a lo mejor hasta el almacenaje tiene mucho que ver, pero prácticamente los camarones son los mismos, ¿no? Entonces encontró un proveedor intermedio que le podía vender a granel, ¿no? Y esto pues estaba eficientando muchísimo los costes. Se consiguió una máquina, un molino. Un molino de cierta forma no dejaba de ser manual, pero ya reducía tiempo. Lo que digamos, el tiempo que le llevaba a hacer 10 frascos, ¿sí? Lo aumentó a 50 frascos con este aparato, ¿sí? Viendo la posibilidad de adquirir después uno, ¿sí? Mecánico, que se pudiera conectar a la electricidad y pudiera ella pues estar eficientando lo que es tiempo e ir reduciendo costos, porque de lo contrario pues no le iba a ganar nunca, ¿no? Y bueno, ¿qué les puedo decir? Efectivamente después cambió a la máquina, ¿no? Es una especie de molino ya mecánico, va conectado a la electricidad, pero ya está produciendo más o menos a lo que es al mes de 200 a 300 frascos y ya los está vendiendo como pan caliente, ¿no? Ya ella se está dando cuenta que no puede atender su negocio sola, ¿sí? Porque es ahora enfrasca, etiqueta, ¿no? El frasco se cierra al alto vacío porque no tiene conservadores. Entonces, antes metía los frascos, para hacer al vacío, metía los frascos en calor, sí, pero ella hacía el proceso. Ahora ya tiene una máquina que lo hace, ¿no? Pero las máquinas, digamos, se han ido pagando solas de las ganancias que va teniendo ahorita ya de forma constante. Entonces, ese es el propósito, que nosotros vayamos encontrando los materiales que nos van a dar, digamos, la misma calidad, pero nos van a reducir costes, ¿sí? Quizás, ¿no? Al principio, cuando vamos haciendo estos cambios, tienes malas experiencias, pero es parte de esto, ¿no? Dices, chin, en la torre, algo no salió bien. Bueno, sea que regreses al mismo o busques algo similar para poder seguir ofreciendo lo mismo, ¿no? Lo que es la unificación, uniformidad o estandarización del artículo y de los procesos, ¿sí? En este aspecto también conforme va creciendo la empresa, va evolucionando, ¿no? Va creciendo la vida del producto o servicio, nosotros para ofrecer siempre lo mismo y no varíe, tenemos que estandarizar los procesos. Si una empresa en un inicio, pues es una pyme, ¿no? O es como en este aspecto, ¿no? Que todo es artesanal, ¿sí? Pues en un principio llega a haber variaciones de un producto a otro. Por ejemplo, en el caso del consomé de esta chica, había ocasiones en que un frasquito sabía muy padre, pero en otras tiende a salirte un poquito más salado. Pero estas variaciones se dan porque es artesanal. Digamos, tiene un proceso rústico de elaboración, entonces pues es lógico que tienda a haber variaciones de uno a otro, ¿sí? Pero en este aspecto, si nosotros queremos garantizar
la calidad, la satisfacción del cliente en cuanto a la constancia, ¿no? Que comienza a ver en lo que es la demanda, ¿sí? Del producto o servicio que ofrecemos, pues en ese aspecto tenemos que comenzar a estandarizar o unificar el proceso de producción o prestación de servicio. Este proceso, sí, de estandarización no es complicado, pero sí tiene su lado difícil porque tienes que desarrollar manuales de proceso, ¿sí? Por decirlo así, como una especie de instructivo, ¿sí? Que se tienen que aprender los trabajadores y no puede haber variación en lo que hacemos porque todo tiene que hacerse exactamente igual. No sé si ustedes conocen el famoso Café Colibrí, ¿sí? Una cafetería muy similar a lo que es un Italian Coffee, bueno, o lo que era Punta del Cielo, que ya no existe, ¿no? Se fueron a la quiebra. Después de este rollo de la pandemia, se me hace tan raro, pero pues el dueño no lo resistió y ya se fueron a la quiebra, ¿no? Pero pues vamos, lo que es Starbucks, ¿no? Italian Coffee, lo que es este Colibrí, digo, no es el mismo modelo de negocio, pero en cuanto a la elaboración de sus productos, llevan manuales de proceso, en donde les proporcionan todas las herramientas para que puedan hacer su trabajo, ¿no? A estos chicos les llaman baristas, ¿sí? El ser barista es como una especialidad, ¿no? Que deriva del barman precisamente, ¿no? Pero en este caso, el barista elabora bebidas principalmente que forman parte de lo que son café y tés, ¿no? Algunas pueden contener alcohol, otras pues definitivamente no. Entonces, pues vamos, los baristas se les capacita, pero no para una elaboración general o global del café. No, 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 no. Se les capacita para que sepan elaborar los distintos tipos de café y bebidas que ofrece el establecimiento. Les ponía el ejemplo de Café Colibrí porque es la capacitación más horrible que he visto en el aspecto de que se tienen que aprender como 300 variantes de bebidas. A comparación de las otras empresas que tienen como una carta más reducida, en este caso son como 300 bebidas las que se tienen que aprender y tiene que aprenderse, por ejemplo, las cantidades que lleva cada una. Las cantidades tienen que ser precisas, por eso tienen sus tazas medidoras, ¿sí? Sus cucharitas, ¿no? Todo, les proporcionan todas las herramientas y se tiene que aprender ahora sí que todas las recetas para poder llevar este proceso y no haya una variación que digas, cada que vengo, el café que me ofrecen es diferente. Es que eso no puede ser porque llevan ellos un manual, ¿no? ¿Qué pasa en McDonald's? ¿Cuándo han visto ustedes una hamburguesa diferente a la otra? ¿No? Bueno, sí hay, obviamente tienen variedad de productos, ¿no? Pero que digan, cada que vengo pido la misma hamburguesa y es diferente. Si al trabajador algo se le olvidó, puede que sí sea diferente, pero si tú te quejas, a él le descuentan un día de sueldo porque se equivocó, ¿sí? También los ponen a aprenderse el manual de funciones. Claro, las combinaciones básicas las tienen arriba de la parrilla, pero no siempre. El proceso ya lo tienen de memoria. Entonces, cuando nosotros estandarizamos un proceso, ¿sí? No solo realizas los manuales, también haces adaptaciones en la empresa. ¿Por qué? Porque el proceso pues es cíclico, ¿sí? Detrás de uno hay otro. Y además capacitas al personal para que, vamos, se aprenda el proceso y lo lleve a cabo. En un principio, cuando tú estandarizas procesos, hay errores, sí, lleva tiempo, sí, pero con la constancia, la disciplina, esto hace el proceso cada vez más eficiente.
¿sí? Y va reduciendo costos y tiempo, ¿sí? Para que entiendan mejor esto, les voy a sugerir que vean la película de Hambre de Poder. ¿Sí? Aquí se ve ese claro ejemplo, ¿no? De cómo encontraron esta forma de estandarizar el proceso de McDonald's y mejorar pues muchísimas cosas, ¿no? Entonces, entre ellos lo que son costes y tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente cuando llega a un restaurante, quizás la parte más chocante es tener que esperar, ¿no? Y más cuando eres godines, ¿para qué les cuento? Cuando tienes 15 minutos para comer, ¿cómo odiaba yo eso de ser godines, ¿no? O sea, no te dejan salir a comer, no te dejan salir a comer, y cuando te dicen, córrele, vete a comer, pero tienes que estar a tal hora de regreso, dices, maldito, y ahora ¿cómo le hago, no? ¿Por qué creen que los tacos de canasta en la Ciudad de México tienen tanto éxito, no? Es la comida rápida mexicana. El cuate está afuera ya nada más esperándote, ¿no? Ya está listo, ya para comer, ¿no? Pero vamos, a lo que iba yo es que McDonald's es uno de los ejemplos, pues, digamos que está más a nuestro alcance en cuanto a estandarización de procesos y que pues tenemos esta ventaja, ¿no? De poderlo ver en esta película. Aunque les voy a decir una cosa, el precursor en la estandarización de procesos fue Gerald Ford, ¿sí? Su empresa realmente nunca fue o nunca se especializó en la fabricación de autos, sino en la estandarización de procesos, ¿sí? Ford en un principio ayudó a otras empresas automovilísticas a la maquila de sus carros, reduciendo esto, costos y tiempo, ¿sí? Ya obviamente después sacaron ellos sus modelos, pero Ford se especializaba en esto, ¿no? En mejorar estos procesos, ¿no? Y la unificación de lo mismo. Los autos en un principio, por hacerse prácticamente de forma manual, tenían variaciones y errores, y con los procesos o la estandarización de Ford ya no tendían a tener errores o variaciones de un producto a otro. Él es el precursor. Hay película de Gerald Ford, pero les voy a decir una cosa. Dudo mucho que la encuentren en YouTube porque es una película ya muy vieja. Pero la de Hambre de Poder sí está como más a la mano, ¿no? Y esa pues sí, es como el mejor ejemplo para entender estas cosas. La estandarización de un proceso también es una decisión que, vamos, muchos empresarios les cuesta trabajo entenderla. Igual, lo ven como un gasto fuerte que no se va a ver reflejado en algún beneficio más adelante. Les voy a decir una cosa, los beneficios no se ven exactamente inmediatos, pero tampoco toma mucho tiempo, ¿sí? Vamos, ¿por qué? Porque como comienzas a hacer esto como una rutina, todo igual, ¿sí? De poco en poquito, vamos, la gente al sentirse satisfecha con lo que le estás entregando, empieza a jalar a otra. Entonces, no pasa mucho tiempo cuando ves que realmente los costos están reduciendo comparado con las ganancias que comienzan a entrar, ¿no? Bien, y finalmente pues tenemos lo que es la economía de escalas, es decir, que nosotros comenzamos a darnos cuenta que cada vez tenemos menos, por ejemplo, gastos o costos variables y comenzamos a tener gastos o costos fijos, pero ya de una forma, vamos, cada vez menor, cada vez menor, cada vez menor, ¿sí? Los gastos variables se llegan a dar nada más en temporadas, ¿sí? Pero ya no porque empecemos a tener problemas, o se empiecen a presentar problemáticas o errores, ¿sí? Sino ya nada más porque aumenta a lo mejor la demanda en ciertas temporadas y nada más, ¿sí? Y nuestros gastos fijos pues tienden ya de veras a estar literalmente fijos, no varían vamos, en casi nada, ¿sí? Y esto principalmente en lo que es producción, ¿no?
vamos, también aquí muchas ocasiones permanecer bajo el mismo proceso, la misma estandarización, no permanecer siempre igual tampoco es bueno. Que digas, vamos, como mi cliente, ¿no? Llevo 20 años haciendo lo mismo, ofrezco lo mismo y todos los días es lo mismo, tampoco es bueno, no es rentable. Llega el momento en el que como no tenemos nada mejor que ofrecer, siempre ofrecemos lo mismo, la gente, vamos, se aburre, ¿sí? No es que sea malo no estandarizar un proceso, estandarizar un producto, pero tenemos también que al mismo tiempo que va creciendo la empresa y nosotros vamos ganando experiencia, ya mejoramos todo, ahora tenemos también que arriesgarnos a comenzar a innovar, a hacer algunos cambios en lo que es producto o lo que es servicio. Tenemos que comenzar a introducir cosas nuevas. Esto, pues, de cierta forma, obliga a la empresa a volver a empezar. ¿Sí? ¿Por qué volver a empezar? Porque obviamente cuando tú innovas o cuando tú sacas algo totalmente creativo es volver a estar experimentando hasta adquirir la experiencia suficiente para poder reducir los costos, tiempo de aquello que estás sacando diferente, ¿sí? Pero como ya tienes la experiencia previa de lo que ya tiene, digamos, de lo que ya tienes tiempo comercializando, pues obviamente ya no te va a llevar el mismo tiempo o los mismos recursos que cuando iniciaste, pero sí de cierta forma es como volver a empezar, ¿no? Pensemos. Y vamos, les voy a poner un ejemplo que a lo mejor ahorita no me entienden, pero me van a entender, ¿no? Cuando te haces papá o mamá. Con el primer hijo, como no tienes ni idea, los niños no vienen con instructivo y no tienes ni la menor idea, ¿sí? Tu experiencia se basa en lo que te dicen tus papás, ¿sí? Como la señora del anuncio que, oye mamá, al niño le duele la panza. Ah, yo te daba esto y funcionaba. No. Hagan de cuenta que así es, todo mundo opina. Pero de todas las opiniones que recibes, a veces no le haces caso ni al 20%. Echando a perder se aprende. Normalmente el primer hijo es con el que experimentas, ¿verdad? Al primer hijo lo tapas mucho, no le vaya a pegar un aire. Es al que le quiere dar todo orgánico, todo natural, no se te vaya a enfermar. Es al niño al que estás constantemente observando que si ya le cabe la ropa, que cuánto se estiró, que si los zapatitos le lastiman, que la dieta, que sí que le doy de comer sin sal, que no sé qué, que no chupe, ay, ya chupó porquerías, lo desparasitas, a cada rato lo llevas al médico, bueno, no sabes, pero con el chamaco agarras experiencia. La primera vez que se te cae, sientes que se te abrió el piso y eres la peor madre del mundo y ya le pusiste que manteca con sal, pomada y demás al chamaco. No falta quien te dice, amárrame la cabeza. Ay, traes al chamaco con un paliacate rojo. No, bueno, cuando se raspa, tienes pomadas antiséptico, curitas, gasas. No, bueno, aprendes hasta primeros auxilios, por si se atraganta con algo. Cuando duerme vas y ves cómo está el chamaco, que si está cómodo, que si está tapado. No, bueno, con el primer hijo estás agarrando experiencia, ¿no? Que si le picó el mosco, todo te preocupa. Llega la segunda criatura y como ya sabes que algunas cosas son normales, otras no pasa nada, ya el cuidado no es el mismo, ¿sí? No descuidas al primero, fíjense qué chistoso, al primero lo sigues tratando como de cristal, ¿por qué? ¿Quién sabe? Al segundo ya
no estás tan al pendiente de su crecimiento, de repente dices, chin, ya se estiró, no le cabe, o el chamaco te dice, ya me aprietan los zapatos, ¿en serio? ¿No te das cuenta en qué momento le creció el pie, no? Tú dices, ay, como el otro no se enfermaba, que coma, no pasa nada, ¿no? Y el chamaco come, lo ves chupando el piso, es, párate, no chupes ahí, pero ya no te preocupó si se llenó de parásitos, ¿no? Se cae, se pegó, güey, le sobas, sí le pones pomada, pero ya no lo traes todo amarrado de la cabeza, ya lo destapas un poco más porque viste que al otro por taparle mucho, ¿sí? Pues híjole, se enfermaba seguido, ¿no? Con el primer hijo gastabas un montón de lana en médico, medicinas, pomadas, ungüentos, curitas, pañales ni les cuento, ¿no? Le cambias el pañal a cada rato para que esté cómodo. Y gastabas y gastabas. Con el segundo hijo, como reciclas uno, ropa del hijo anterior, ahí reduces costos, ¿sí? Ya no gastas tanto en médico hasta que se enferma, lo llevas al médico. Comienzas a darle de lo mismo que tú comes, entonces ahí reducen costos, porque te das cuenta que lo puede hacer y no pasa nada, ¿no? Pañales, lo cambias cuando de veras ves que el pañal ya está bien lleno, ¿no? Nomás lo cambias a tiempo antes de que se vaya a rozar el chamaco, ¿no? Pero dice, salen tan caros que lo aprovecha al máximo el pañal, ¿no? Si voy a contaminar, que valga la pena, como bomba atómica el pañal, si no, no se lo quito, ¿no? Y así vas reduciendo costos, ¿sí? De un hijo a otro, reduces gastos porque ya tienes la experiencia del anterior. Con un tercer hijo, ni a ni les cuento. Reciclas la ropa de los dos hijos anteriores, ¿sí? Se cae el chamaco y dices, órale, párate, súbese, no pasa nada. Ya no le untaste nada al chamaco. Lo ves lamiendo el piso y dices, ay, es que se dé gusto, anticuerpos, así no lo vacuno, ¿no? Pero hay mucho papá que así piensa, ¿no? Dices, ¿qué le voy a estar comprando papilla, haciéndole papilla? Con un tenedor le aplastas las verduras del guisado que comas a comer ese día. Que coma el chamaco. Ya no le compraste nada especial, ¿no? Con el pañal llevas la misma técnica, ¿no? Que lo aproveche, pero ya compras del más económico, porque te das cuenta que todos los pañales sirven exactamente para lo mismo. Y pues si no tienen la piel delicada tus hijos, qué bueno. Es más, compras a granel los pañales, ¿no? Y ya tu reducción de costos es mínima, ¿no? Cuando eres soltero y tienes un hijo, de repente, quizás el primer año te sientes en quiebra. No sabes administrar lana, ¿sí? No sabes ni siquiera, nunca te imaginas todo lo que gasta un niño. No te lo imaginas. Pero ya después del segundo hijo, como ya tienes la experiencia, sabes ya cómo economizar las cosas, sabes cómo ir administrando mejor la lana, ir aprovechando más las cosas y reduciendo costos. Ya con el tercer hijo, ya ni inviertes, ya lo que inviertes es relativo. Es más, guardaste la andadera, la cuna del hijo anterior. Dicen que el tercer, cuarto hijo son los niños del reciclaje, ¿no? Porque vas guardando lo del niño. Es más, ya ni compras ropa de embarazada, ya guardaste la ropa, ¿no? Desde el primer embarazo, ya nada más la reciclas, ¿sí? Pero eso es la escala, ¿no? La economía de escalas o la escala de la economía. Cuando tú ya sabes administrar y vas haciendo esto más eficiente, ¿no? Como comentábamos en un principio, encuentras materiales que economizan, ¿sí? Reduces algunas cosas, aprovechas otras que ya tienes. ¿Para qué gastar si esto todavía sirve? No es que te vuelvas tacaño tipo Don Cangrejo, pero ahí te vas dando cuenta qué importante es reducir algunas cosas, ¿sí?
De repente hay mamás que dicen, yo compré hasta mamilas. ¿Para qué va a comprar mamilas? Mira, del pecho que pase al vaso entrenador y se acabó. Es más, hay quien ya ni compra vaso entrenador después. Le enseña al chamaco a tomar primero con un popote y después que se empine el vaso. Y te ahorraste lana porque dices, si lo pueden, lo aprenden a hacer. Sí, pero porque ya tienes experiencia antes, ¿sí? Entonces, para que nosotros pues podamos llegar a una economía de escalas, debemos nosotros pues ir ganando experiencia en lo que es la administración de recursos, lo que son recursos económicos, dinero, y lo que es la reducción de recursos, pues obviamente materiales, ¿no? Y maquinaria. Si alguien, de repente en la empresa, si tú te das cuenta que alguien sabe hacer bien las cosas, aprovéchese a alguien. Si un aparato dándole mantenimiento o prolongándole la vida todavía es eficiente, aprovéchalo, ¿no? Si a lo mejor haciendo una reparación ya no necesitas a lo mejor, supongamos, ¿no? Te dicen, hay que impermeabilizar todo, pero no es necesario, solo es una área con una reparación y solo invirtiendo recursos ahí, ya prolongas la vida de la infraestructura del impermeabilizante, adelante y ya no se hace la inversión en todo. Esta economía de escalas, ¿no? Esta experiencia que se debe de tener en la administración de recursos, nosotros nos podemos dar cuenta que sea cual sea el gobierno, esto no existe, ¿no? Dicen, hay que reparar un puente. No, tíralo y construye otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen que justificar todo el dinero que hay y tienen que aprovecharlo todo antes de que llegue otra administración. Y esto es muy común en algunas empresas, ¿sí? Dice el líder que está en ese momento, ¿sabes qué? Vamos a cambiar de mobiliario. ¿Por qué? Si el mobiliario que tenemos todavía sirve. No, no, vamos a cambiar la apariencia de las oficinas. Esto es muy común en instituciones públicas, ¿eh? Llega la nueva administración y vamos a pintar, vamos a cambiar los colores, ¿no? de las oficinas, vamos a cambiar mobiliario, vamos a no sé qué, pero todo sirve. Hay cosas que nada más con darles mantenimiento, sí, pero hay tanta lana, ¿no? Hay esta cantidad de dinero que está otorgando el Estado, ¿sí? Para lo que vienen siendo los recursos de la empresa o los recursos del instituto o de la secretaría, y pues vamos a aprovecharlos. Si no se los vaya a quedar alguien más, sí se los acaban quedando, pero una parte la invierten en estos cambios para justificar gastos, pero no es necesario, ¿sí? El mobiliario que estaba lo podías aprovechar, pero el chiste es justificar gastos. Entonces, ahora sí que esta mala experiencia, esta mala maña, se pasa de una administración a otra, ¿sí? Y son gastos, es dinero que si bien puede irse al sector público para otros propósitos, se invierte en estas situaciones de remodelación que no son necesarias, ¿no? Y no hay ahí una economía de escalas, pues, sustentable, rentable, ¿no? Viable. Pero es muy común en las instituciones públicas. En instituciones privadas, en raras ocasiones se da, pero también es muy común no aprovechar todos los recursos que se tienen, ¿sí? En el campo, ¿sí? Supongamos, tenemos ganado, vaquitas, marranitos, ¿no? Chivitos. ¿Y qué le hacemos a la popó? Porque pues popó y popó y sale diario, ¿no? Y la paleas, pero ¿qué hacen con ella? ¿La entierran? No, se va a la siembra para abono y fertilización, ¿sí? Con los residuos orgánicos se hace composta que después sirve para
lo que es la siembra y nada se desperdicia, ¿no? Entonces hay empresas que todo le van sacando provecho y otras que tienden a ser muy desperdiciadas, ¿sí? Ahí la curva de la experiencia en este tipo de empresas va demostrando que al no haber un total aprovechamiento de los recursos, ¿sí? Pues obviamente la curva tiende a ser como un poquito más lenta en descender. ¿Por qué? Porque no estamos reduciendo costos, ¿sí? Y obviamente pues sigue siendo, vamos, habiendo más desperdicio, ¿sí? De lo que debería de ser, ¿no? Ahora, ¿por qué, o vamos, cómo podemos reducir los costes, ¿no? O por qué buscamos reducir los costes? Digamos, principalmente vamos a buscar reducir los costes con el propósito de encontrar o poder generar el mayor beneficio comparado con lo que estamos invirtiendo, ¿sí? Además de que, pues, reducir los costes también nos va a garantizar, ¿sí? que nosotros estamos, o vamos, se va a ver reflejado la eficiencia del trabajo que estamos realizando, ¿sí? Entre menos recursos necesitamos, entre menos estemos invirtiendo, pero estemos dando mejores resultados, si estemos ofreciendo un mejor producto, un mejor servicio, esto va a ayudarnos a reducir, ¿no? De forma considerable lo que vienen siendo problemáticas, ¿sale? O situaciones que ponen, ¿no? En duda a lo que es la empresa en sí. Entonces, vamos, el reducir costes ayuda muchísimo, ¿sí? A que nosotros podamos ir ganando también cada vez más experiencia, ¿sí? El ir reduciendo costes nos va a permitir también ir tomando decisiones, ¿no? En cuanto a lo que es el crecimiento de la empresa o la expansión de la misma. También el ir reduciendo costes, ¿sí? O ayudar a reducir los costes, pues va a ir, como les decía hace ratito, nos va a ir reduciendo problemáticas que ya se presentaban, problemáticas que se pudieran estar presentando o problemáticas que pudieran llegarse a presentar después, ¿sí? Si vamos atendiendo las cosas en tiempo, ¿no? Así como reducimos gastos, podemos ir reduciendo también problemáticas, o más bien, las problemáticas se van reduciendo por lo mismo, ¿no? Porque ya vamos siendo preventivos y vamos invirtiendo menos, cada vez menos en problemas que se presentan, ¿no? Bien, aquí tenemos algunos factores, ¿no? Que pueden ayudar o contribuir a lo que es no solo ganar experiencia y reducir costes, sino a mejorar la toma de decisiones y resolución de problemas, ¿sí? Primero que nada, buscar, ¿no? O tener una constancia o tener una relación, vamos, una relación estable, cercana con lo que son los proveedores de nuestros recursos, ¿sí? De nuestros insumos, ¿sí? En este aspecto, si nosotros mantenemos una buena relación con nuestros proveedores, sí, vamos, siempre nos van a otorgar la misma calidad de insumos y podremos nosotros ahí sí establecer una estandarización de procesos para poder siempre nosotros otorgar lo mismo, ¿sí? La misma calidad, el mismo producto, el mismo servicio para todas las ocasiones, ¿sí? Entonces, aquí, dentro de lo que es esta reducción de costes, es encontrar, ¿no? La decisión de tomar en cuenta, sí, a nuestro mejor proveedor y mantener una buena relación con ellos, sí, trabajando de forma cercana, buscando siempre tener algún tipo de convenio en donde ellos nos puedan ir otorgando pues facilidades de pago, incluso lo que podría ser una especie de crédito, ponernos de acuerdo en lo que vienen siendo tiempos de entrega y periodos de entrega, ¿sale? No esperando, por ejemplo, a que se haga pedido, sino que ellos sepan cada cuándo, ¿no? Con qué periodicidad
nos van a estar llevando el material, etcétera. O sea que uno de los secretos, ¿no? Para ayudar a reducir costos, ¿sí? Y mejorar lo que viene siendo, nuestra experiencia, ¿sí? Pues tiene que ver con los proveedores, ¿no? La buena relación que tenemos con ellos. Hay empresas en las que constantemente están cambiando de proveedores o bien tienen más de uno, ¿sí? Y en este aspecto, unos le ofrecen la calidad de unas cosas y otros otra. Obviamente siempre vamos a tener más de un proveedor dependiendo de las cosas que estemos usando. Pero supongamos, a mí me tocó asesorar a una empresa que maquilaba piezas, ¿no? Refacciones para Volkswagen, ¿sí? Esta empresa tenía 3 proveedores de acero, pero de los 3 no hacía uno. Si uno le ofrecía calidad, el otro le ofrecía precio, pero el otro lo sacaba de apuros. ¿A qué me refiero? Siempre le compraba al que le ofrecía calidad, a pesar de que era un poquito más caro el acero. Pero, sí, como no siempre tenían para pagarle a ese, a veces le pedían al que les ofrecía más barato. O sea, todo lo hacían por pedido. No había, sí, una distribución constante del insumo. Pero cuando de repente tenían demanda o surgía un problema o el otro se atrasaba en lo que era llevarle el acero, tenían al que les sacaba de emergencias. Una persona que les vendía un acero, pues, que llevaba un tratamiento muy, vamos, muy corriente, ¿no? Un acero que era una especie de acero reciclado, no sacado de tierra, por decirlo así, pero que lo sacaba del apuro. Entonces, ¿qué pasaba con las refacciones que ellos estaban sacando? ¿Sí? Que principalmente ellos maquilaban puertas y no me acuerdo qué otra cosa, ¿no? Era como la pieza que más producían. ¿Qué pasaba? Había puertas, ¿no? Porque se les hizo un análisis en cuanto a la resistencia del producto. Había puertas que aguantaban un golpe sin problema, pero había otras puertas que con un golpe, ¿sí? Se floreaba toda la puerta. Con un golpe que te puedes dar, ¿no? En el tráfico. Entonces le decíamos, no puedes de repente ofrecer una refacción muy buena y a veces otra, ¿sí? Estas variaciones pueden comprometer hasta la vida del consumidor, ¿sí? Entonces le dijimos, tienes que estandarizar esto, te tienes que decidir por un solo proveedor, ¿sí? No puede haber más de uno proporcionándote lo mismo. A veces fundían, ¿sí? Los pellets de lo que sobraba de los 3, ¿sí? Pero esta especie de aleación que hacían tampoco era muy buena, ¿sí? Entonces, vamos, imagínense que ustedes compren algo que ahorita te salió muy resistente, muy bueno, pero a la siguiente vez que lo compras dices, ¿qué pasó? Salió muy corriente. Y es por esta variación que está habiendo desde un inicio en la compra de los insumos. Entonces tiene que haber continuidad, ¿no? Perseverancia con lo que es nuestro proveedor que escogimos, ¿sí? En el proceso de ganar experiencia, pues obviamente exploras de un proveedor a otro hasta que se llega a la decisión de quedarse con el que es más rentable, con el que es más viable, ¿sí? Las problemáticas que nosotros podamos ir presentando con el proveedor que elegimos se tratan de ir solucionando, solventando con el mismo, ¿sí? Eso es parte de esa continuidad. Si las problemáticas tienden a ser más frecuentes, pues obviamente ahí se vuelve a la toma de decisiones, ya sea de experimentar con otro o de recurrir a una de las opciones
que ya teníamos en un principio, porque lo que nos ofrecen es prácticamente lo mismo, pero no hay variaciones drásticas, ¿no? Entonces aquí pues se busca esto, ¿no? Que el proveedor no cambie. Bien, aquí también debemos de tomar en cuenta lo que viene siendo la reutilización, como les decía, de algunos recursos, ¿no? Si esto sirve, ¿sí? Hay que actualizarlo, hay que hacerle a lo mejor mantenimiento para aprovecharlo. Si nosotros aprovechamos todos los recursos, ¿sí? Vamos nosotros, obviamente, pues reduciendo costes. Hay empresas que en determinado momento, cuando deciden hacer cambios dentro de la empresa, no desechan las cosas, sino que las rematan, ¿sí? No sé si les ha tocado ver en estas maquiladoras que están como, pues no es que estén chocolate, ¿verdad? Pero de repente no están totalmente abiertas al público. Pasas de repente por una casa que tiene una cochera grandota, un portón grande que dice, se venden máquinas recta y over, ¿no? Ahí era una maquiladora. Esas máquinas que están vendiendo, si las llevan al límite, ¿no? Para lo que es su periodo de vida de la máquina, ya no es rentable para la empresa estarle dando mantenimiento porque ya tienen unos años. Las venden al público en general porque todavía puede darle vida a alguien, pero no la vida que llevan en una maquiladora, que están usándose durante más de 12 horas de forma constante. No es lo mismo que tú te compres una máquina recta o de over para tenerla en tu casa o porque eres un pequeño empresario, ¿no? Una emprendedora, haces muñequitos, pero no tiene el mismo, digamos, eh, el mismo trabajo, ¿no? Que usualmente tiene la máquina. Entonces, hay empresas que hacen esto. Venden sus máquinas, las rematan o las donan. Los donan para que tengan, digamos, un segundo periodo de vida. El donarlo también reduces impuestos. Sí, estas donaciones te están reduciendo costes fijos en cuanto al pago de impuestos. ¿Sí? Venderlos, lo que tú ganaste a lo mejor no es mucho, pero sirve para la inversión de las innovaciones o renovaciones que estás haciendo. ¿Sí? Sí, en determinado momento, ¿no? Podemos dar mantenimiento, podemos pasarlo de un departamento a otro, así como heredándolo, pues estamos haciendo más eficiente, ¿no? El uso de estos recursos, ¿sí? Sabemos que conforme crezca la empresa, pues tendremos que ir adquiriendo cosas nuevas, pero entre menos sea esa adquisición, es mucho mejor, ¿sí? Hay empresas que tienen computadoras ochenteras, ¿no? En apariencia. ¿Y por qué digo ochenteras? Porque imagínense que tenían un color beige, ¿no? Característico. Y además de que es el monitor, ¿no? Clásico, como dicen en la película de Son como niños, ¿no? Dice, papá, ¿qué tiene atrás la tele? Dice, es el resto de la tele. O sea, sí, ¿no? Tenías tus monitores que tenían su cola atrás y producían un chorro de calor, ¿no? El CPU no venía separado, venía pegado con la pantalla en algunos casos, ¿no? Y hay empresas que todavía tienen máquinas de estas, pero le han hecho algunas adaptaciones para que trabajen ya con software actualizado, porque a lo mejor no necesitas programas pues más allá de lo que es Office. Entonces no necesitas una computadora que sea tan moderna si esta todavía te está ofreciendo, vamos, ser funcional, ¿no? Aquí si es funcional, sirve. Y si sirve, no necesitamos comprar más, ¿no? Y eso es parte, ¿no? De lo que es reducir costos. También lo que es la experiencia de mis trabajadores. Algo que va a ayudar mucho a reducir costes es algo que se le llama como reciclaje de empleados, ¿no? O aprovechamiento de empleados. Por ejemplo, ¿no?
Parte de lo que es la resolución de problemas y la toma de decisiones es poder recurrir a las personas que tienen más experiencia en la empresa, ¿sí? Las personas que llevan ya muchos años ahí y conocen bien, ¿no? El funcionamiento de la misma, ¿sí? Eh, Vamos, aquí como les decía en un principio, no importa el grado académico que tenga, no importa si tiene un certificado, tiene el conocimiento aquí, tiene la experiencia, sabe aplicar, ¿no? Sabe aplicar el conocimiento, entonces eso es más que suficiente. Muchas empresas cometen el error de que si tienen una problemática o se están expandiendo, lo primero que hacen es decir, vamos a lanzar la convocatoria de los nuevos puestos. Ajá. Y aquellas personas que llevan tantos años trabajando contigo, esperando crecer, esperando un ascenso, ¿qué onda? No, pues como no tiene estudios y estancan a la gente. Y esto es muy usual en lo que es todo América, ¿eh? En Europa no. En Europa primero hacen introspección, ¿sí? Dentro de nuestra gente, ¿sí? Dentro de nuestros recursos humanos, ¿quién tiene la experiencia suficiente para subir al puesto? ¿Sí? Recurren a su gente. No, en ocasiones, como les digo, no ven el grado académico, ven cuánto tiempo lleva en la empresa, ¿sí? Ven si tiene la experiencia. Para corroborar que tiene la experiencia, no solo el conocimiento, la experiencia, les hacen obviamente una serie de exámenes, ¿no? O los ponen a prueba para ver si saben llevar la situación, ¿no? Quien demuestra tener más capacidad es quien se queda con el puesto. Si tú ves que ninguno es apto por X, Y razón o definitivamente ellos no aceptan, entonces ya recurren a la contratación de alguien más, ¿sí? Aquí en América no. Y digo América porque no puedo reducirme a México. En Estados Unidos pasa y en otros países de Latinoamérica también, ¿no? Si no tienes el grado académico, dan por hecho que no tienes la experiencia. Si no ven que en tu currículum has pasado por un montón de empresas, no tienes la experiencia. Tener un currículum con un montón de trabajos no es tampoco como garantizar que la persona tenga experiencia. A mí, ¿no? Y sobre todo yo que llego a contratar gente, a mí me quiere decir que no es una persona eficiente, porque por algo lleva varios trabajos, en ninguno duró, ¿sí? No estuvo ganando experiencia en esos lugares, ¿están de acuerdo? Pero si alguien te dice, en este lugar yo pasé 5, 10 años, en este también dices, todo ese tiempo, ¿sí? Que pasó colaborando ahí, estuvo ganando experiencia. Le pagaran mal, le pagaran bien, pero aprendió a hacer las cosas, ¿sí? Por algo duro y por algo lo mantenían ahí. Pero aquí llega a pasar que si no te ven muchos trabajos, no tienes, es más, vas a pedir trabajo recién egresado y te piden experiencia y dices, sí, compadre, pero ¿de dónde si apenas voy a comenzar a trabajar? Mi experiencia se reduce a lo aplicado en la universidad, ¿sí? Pero dices, ahorita ¿de dónde te la saco, no? Ah, es que nomás tienes 1 o 2 empleos, pero no son de lo que estudiaste, ¿no? Eso es muy usual también cuando se va a pedir trabajo, dices, yo no sé si pegarle o pues si ya tienen al hijo del jefe de candidato, ¿para qué le hacen perder uno el tiempo, no? Me imagino yo que para apantallar, ¿no? Bueno, pero en este caso, sí, sí, la experiencia que tiene tu gente, vamos, ahí tiene uno que recurrir primero para reducir lo que son costos. Vamos, ¿qué prefieres? ¿Aumentarle el sueldo a la persona que tiene la experiencia, lleva años contigo, ya sabe tratar la gente, ya sabe hacer las cosas, o pagar 2 sueldos? ¿Sí?
como empresario te conviene más aumentarle a aquella persona que pagar los sueldos, definitivamente. A no ser que ya pues sea necesario o por alguna otra razón no se encontró dentro de la empresa a la persona adecuada. Pero aquí lo ideal, ¿no? Es que le demos esa oportunidad a la gente que ya forma parte de la familia de la empresa para que, pues vamos, no se pierda la calidad de lo que ofrecemos. Estamos reduciendo problemáticas, ¿sí? Porque no tengo que capacitar a esa persona. No, vamos, esta persona no va a estar experimentando, sino que ya conoce el trabajo y no tengo que pagar más sueldos, ¿sí? En otras ocasiones, definitivamente, si la empresa está creciendo, ¿sí? Pues si yo subo de puesto a esta persona, ¿sí? Va a tener a su cargo a los nuevos, ¿sí? Pero esta persona que ya tiene experiencia va a saber cómo capacitármelos. Y no al revés, que el nuevo que llega es el jefe y no tiene ni la menor idea, ¿no? Y los otros le tienen que explicar cómo es su trabajo o lo ignoran y continúan su trabajo. Eso también es como muy común en las empresas, ¿no? Ah, es el jefe nuevo. Uy, está re jovencito. Ya, ni sabe y me va a venir a dar órdenes a mí. Eso es también como muy usual, ¿no? Vamos a contratar talento nuevo, joven, carne fresca. Pero si el chico no tiene experiencia, se lo van a comer los empleados, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo podemos nosotros, pues, ir mejorando, ¿no? También los resultados en cuanto a lo que viene siendo la adquisición de experiencia. Bueno, primero que nada, nuestra toma de decisiones va a girar hacia lo que es la innovación o renovación de la empresa, ¿sí? En este aspecto vamos a decidir primero que nada, ¿no? Sobre todo pensando en el crecimiento, ¿no? O en este ciclo de vida de lo que es el producto o servicio. Primero, toda nuestra toma de decisiones estará enfocada en lo que es adquirir nueva tecnología o adaptarnos a nuevas tecnologías para eficientar, ¿no? Lo que son los procesos de producción, eficientar tiempo, ¿sí? Y reducir a lo mejor algunos recursos por lo mismo, ¿no? Aquí pensando también que si yo introduzco tecnología nueva, necesito también garantizar que tengo la gente adecuada, ¿no? La gente con la experiencia de manipular o poder utilizar la nueva tecnología. A mí me encanta lo que pasó en Walmart, por ejemplo. Walmart, en su afán de modernizarse, sí. Bueno, no sé si ustedes han ido al Walmart que está en Prolongación Reforma, ¿no? Ahí fue donde empezó su problema. En lugar de ahorrarse problemas, se provocó más. Aquí, Walmart de Prolongación Reforma quisieron hacer como en Estados Unidos y algunos países de Asia, en donde quisieron quitar a las cajeras para reducir algunas problemáticas que se presentaban con el consumidor, ¿sí? Una de ellas es que hay consumidores inconformes o insatisfechos que culpan a la cajera, por ejemplo, de no hacerle válida una oferta, que si no sé qué, sí, que ya maltrató mi mercancía porque tiene las uñas largas, en fin, ¿no? Además de que si Walmart hacía esta adaptación tecnológica a sus tiendas, iba a reducir, uno, tiempo y dos, costos, porque ya no iba a pagar sueldos, solo iba a darle mantenimiento a las computadoras y lectores de código de barras, ¿sí? Haciendo también o volviendo costumbre en la tienda ya no el pago en efectivo, sino todo pago con tarjeta. En Asia funcionó. En Estados Unidos, en algunas tiendas,
¿sí? Funcionó porque en Estados Unidos tienen el Walmart, que es grandísimo, y Walmart Express, que son como supermercados más chiquitos. Y en Walmart Express es donde tenían esta tecnología. Tú compras, llegas con tu carrito, tu canasta a la computadora, pasas, ¿no? Con el código de barras, tus productos, tú los acomodas en tus bolsas ecológicas, ¿sí? Si es algo de fruta o verdura, tiene ahí la báscula, seleccionas el producto, ya dice el precio, el monto y lo suma, ¿no? Cuando finalizas, le das en imprimir ticket, ¿sí? El ticket tiene también un código, lo pasas y luego le das pagar, ¿no? Ya sea que pagues, en algunos Walmart tienen ahí mismo para pasar la tarjeta, como tiene después de estas, digamos, en esta especie de lectores nada más, posteriormente pasas a una máquina que ya es la que escanea el ticket, pasas la tarjeta y ya, ¿no? Ha sido complicado este proceso en México por uno, la honradez del mexicano. Y dos, ha complicado esto porque los consumidores no están educados a este tipo de cosas. Por eso, cuando se introdujo esto aquí en Walmart de Reforma, se puso la mitad de máquinas y la otra mitad todavía tenía cajeras, ¿sí? La mayoría de la gente se iba con las cajeras porque no entendía la computadora, no sabían cómo pagar. Hay gente todavía en México que se niega, ¿no?, a pagar con tarjeta por miedo a las clonaciones. Si las clonaciones son reales, el 80% de los casos se dio con familiares y no con cajeras o por compras en línea. Eso no quiere decir que con las cajeras o en las compras en línea no haya clonaciones, sí las hay, pero no es tan frecuente como cuando el familiar apunta los números de adelante y de atrás para hacer compras. Ahí es en donde se dan esos casos de clonación. Entonces, pues vamos, mucha gente no estaba haciendo efectiva estas computadoras, ¿sí? En lugar de reducirle costos a Walmart, le aumentaron porque la gente echaba a perder las máquinas, de echar a perder los lectores de código de barras al grado de no tener manera de repararlos. ¿Por qué? Porque la gente jalaba el cable, lo reventaba y como algunos tienen fibra de vidrio, ya no lo puedes reparar, ¿sí? Comenzó a darle problemas también en el aspecto de me cobró de más, es que yo iba a pagar en efectivo, agarre usted su ticket y vaya a las cajas, ay, es que ahora tengo que hacer fila, quejas, bueno, obviamente no hubo ahí como el efecto que se buscaba tener. Tuvieron que pagarle a gente parada en estos aparatos, asesorando al consumidor de cómo usar la computadora, el lector de barras. Al final, estas mismas personas acabaron haciendo el trabajo que el consumidor tenía que hacer. No redujo costos, pero en nada dio complicaciones, ¿sí? Entonces, adaptarnos a la tecnología, ¿sí? O introducir una innovación tecnológica a la empresa, tenemos que hacerlo también de una forma gradual, ¿sí? Verificar que tenemos el personal capacitado para esta nueva tecnología que estamos adaptando y también tenemos que buscar la manera de capacitar al consumidor en determinados casos, claro. Sí, nosotros pues estamos haciendo esta adaptación pensada en ellos, ¿eh? Tenemos que educarlo. Cuando las practicajas llegaron a BBVA, ya no podemos decir Bancomer, ¿sí? Cuando llegaron esto porque fueron los precursores en las famosas practicajas.
También lo que se buscaba era reducir costes en la contratación de más cajeros, ¿sí? Si nosotros lo que buscamos es reducir tiempo y costos, no contrates más personal, no contrates más cajeros. El cajero que se encargue de ciertos trámites, de ciertas situaciones, y una máquina que se encargue de depósitos y pago de servicios. Reducimos tiempo, reducimos filas, ¿sí? Y el propio usuario lleva el control, pero en un principio, ¿qué despapalle? Obviamente el consumidor no sabía usar el aparato y le tuvieron que pagar, ¿no?, a unos individuos. Eran practicantes, hasta donde yo sé no les pagaban, eran practicantes, ¿no? De administración, contabilidad, que van a hacer las prácticas a los bancos, eran a los que ponían en las practicajas, ¿no? A explicarle a la gente cómo usar la caja, ¿sí? Ya a la fecha nunca falta la persona de la tercera edad que sigue peleando con la máquina, pero ya ahorita no hay un asesor, alguien que esté parado, ya no, porque ya cumplió un plazo, ¿no?, de adaptación a esta nueva tecnología, y hay mucha gente que ya usa las máquinas, pero ya hasta los detestas, ¿no? Llega a ser 6 depósitos en la máquina y tú sigues parado esperando a ver en qué momento te permite pagar tu luz, tu gas, ¿no? Hay quienes ahora ya cambian cheques en estas máquinas, ¿no? Llegas, entra el cheque y te lo paga la máquina y ya no tienes que ir a la fila, ¿no? Adentro del banco. Pero hubo un proceso de entrenamiento, de capacitación para el consumidor, pues sí, a través de estas personas. Aquí vamos a darnos cuenta que el banco aprovechó a estos chicos que prestan, digamos, un servicio, están aprendiendo, son sus prácticas, a atender a la gente. En algunos casos me tocó ver que se rolaban los cajeros, ¿no? Ahora te toca estar afuera, a mí adentro. Con el paso del tiempo me tocó ver cómo estos cajeros de repente ya no estaban, o los habían reubicado en alguna sucursal ya para estar dentro, o a otros los corrieron. ¿Por qué? Porque ya no eran necesarios, ¿sí? Es triste, pero en algunas ocasiones, ¿sí?, en lo que es las empresas, cuando existe esta adaptación tecnológica, ¿sí?, reciclas personal que tiene capacitación, tiene experiencia en la tecnología, y al que ya no es necesario, pues es triste, pero ya es personal obsoleto y personal que tienes que recortar. ¿Qué pasa en la película, no?, de la fábrica de chocolates con el papá de Charlie, ¿no? Como ponen una máquina automatizada que va poniendo los tapones, se quedó sin trabajo el señor, ¿sí? Y esto es cierto, sí pasa. La máquina, sí, hace el proceso más rápido, y por ser máquina tiene una reducción de errores, ¿sí? Pues obviamente va haciendo el proceso más eficaz, más rápido, no hay mermas, ¿sí? Pero dejas de depender de personas. Hay máquinas que hacen lo de 5 personas, ¿no? Entonces, pues vamos, la que es una de las consecuencias, es uno de los, pues de los efectos que puede haber cuando te adaptas a la tecnología, haces innovaciones para reducir lo que son costos, tiempo, ¿no? Para volverte más productivo, ¿sí? Otra de las consecuencias que puede haber cuando hacemos estas adaptaciones, ¿sí? Si bien nosotros vamos a aumentar nuestra oferta, con esto pues también va a tender a crecer la demanda, ¿sí? Nuestros precios pues se irán adaptando, ¿sí? También podemos nosotros correr el riesgo de que comencemos a experimentar nueva competencia. ¿Cómo que nueva competencia? Claro, porque a lo mismo que estamos haciendo nosotros, va a comenzarlo a hacer ya sea nuestra competencia directa que hemos tenido siempre, como empresas que ya van a nacer con esa
tecnología, ¿sí? ¿Qué pasa? Que nosotros tuvimos que adaptarnos. Nos llevó tiempo adquirir experiencia, pero una empresa que ya nace con esa nueva tecnología, nace con el personal, con la gente experta, gente que pues ya sabe qué onda. Pensemos, con el surgimiento de las apps, no el comercio electrónico ya existe desde los 80, ¿no? No, con las apps, que es una variante del comercio electrónico, ¿sí? Muchas empresas se habían adaptado a la comercialización en línea en otro tipo de plataformas. Eso te hacía innovador, eso te hacía una empresa a la mejor líder en el mercado porque tú estabas incursionando en esto. Salen las apps, ¿sí? Y si tu comercio electrónico, la plataforma donde interactuabas, se adaptó a aplicación, te jaló por consecuencia, ¿sí? Pero si estás limitado a esa plataforma que no tuvo adaptación a app, ¿sí? ¿Qué haces? Si ahora mucha gente compra en línea a través de apps, ¿cuántas personas entran ahora a sitios web o a estas páginas, a estas plataformas para comprar? Ya son pocas, ¿sí? Quizás lo haces por tradición o por comodidad. En lugar de ver los productos en una pantallita, dices, mejor los veo en grande. Pero ¿cuánta gente no compra a través de una app? ¿Sí? Hay empresas que ya nacieron con esto. Desde el momento en que la empresa salió, ya salió con app y tú, por mucho que te adaptes, te va a llevar más tiempo que ellos que están incursionando en esa innovación que tú. Tú llevas años en el mercado, sí, pero te estás adaptando a un avance tecnológico. Estás recurriendo a la experiencia de tu gente a ver quién conoce esta tecnología. Pero una empresa que ya nació de cero, con gente que tiene experiencia en esto, va a evolucionar más rápido que tú. O sea, te va a alcanzar, ¿sí? No en el tiempo que a ti te tomó crecer tu empresa, sino te va a alcanzar de una forma más rápida. Si te alcanza, tiende a evolucionar más allá de lo que has evolucionado tú como empresa. Entonces, en este aspecto, sí, si bien podemos ir innovando, irnos adaptando a nuevas tecnologías, aquí también es conveniente que tú como empresa vayas buscando la manera de ser creativo. No es lo mismo ser innovador a ser creativo, ¿sí? Innovar es hacer cambios, pero ser creativo es generar algo totalmente nuevo, ¿sí? Si yo sé que ahorita hay una tendencia de algo, a lo mejor en otra parte del mundo, sí, pero va a llegar tarde o temprano a mi país. ¿Por qué no ser yo el precursor en eso para que cuando nazcan nuevas empresas yo ya esté viendo otra cosa, ¿no? Creativa, algo totalmente nuevo, porque estos pues están surgiendo en mi innovación, sí, pero yo ya estoy viendo algo más, o sea, buscar siempre estar a la vanguardia, ¿no? Aquí digamos, nosotros vamos a ir previendo, busca uno ser previsor en cuanto a problemáticas y las decisiones se van enfocando en esto, ¿sí? En que nosotros con el propósito de reducir costos, ganar más experiencia, vamos a ir buscando no solo innovaciones, sino ser creativos, proponer todo el tiempo algo nuevo, ¿sí? Para que estemos nosotros siempre, digamos, al pie del cañón, estemos nosotros siempre buscando estar bien, ¿no? Con lo que es el consumidor, ofreciendo siempre algo diferente, ¿sí? Que recuerden que capacitar al personal nunca es suficiente, tiene que ponerlo en práctica, ¿sale? Y sobre todo si es algo tecnológico, pues con mucha más razón, ¿sale? Bueno, chicos, ya me está aquí el coordinador recordando de la junta y ya vi qué hora es, no me
No me había yo fijado en la hora, se los juro. Bueno, aquí una de los temores que se tiene a nivel empresarial, especialmente en cuanto a lo que es, ¿no? Pues estas adaptaciones tecnológicas, ¿no? Lo que se teme en lo que es recursos humanos es que con el propósito de reducir costos, ¿no? Solucionar problemas o evitar los problemas, ¿no? Las empresas están tomando sus decisiones, ¿no? De reemplazar talento humano por inteligencia artificial. ¿Sí? Esto está pasando, por ejemplo, en China, Japón, Corea, en donde llegas a un hotel y ya no tienes recepcionista. Hablas con la computadora y es la que te atiende. ¿Qué está pasando ahorita con Google? Estás automatizando tu casa y Google va a tener como determinado control con tu casa, ¿no? Entonces, y ya hay Google Business en donde tú estás automatizando procesos administrativos a través de Google, ¿sí? Eso apenas no tiene mucho que me lo ofreció Google y suena bastante interesante, pero le decía a mi esposo, sí está muy padre, pero eh, la lógica que tiene la inteligencia artificial es limitada, ¿sí? No tiene la lógica racional o no tiende a tener un enfoque diferente, quizás hasta emocional, comparado con el ser humano, ¿sí? Como analiza las cosas, una inteligencia artificial no las va a analizar una persona. Entonces, en este aspecto, sí puede llegar a haber errores, como puede que no, pero no tiene empatía tampoco a la inteligencia artificial y quizás ese tipo de cosas pues van a poner en riesgo a las empresas también, porque para una toma de decisiones tiene que existir, como les decía, también empatía. ¿Sí? Y es algo que pues se teme, ¿no? Que si en determinado momento hacemos esta adaptación tecnológica tan fuerte, ¿no? Al grado de llegar a que sean máquinas, sea inteligencia artificial, quien lleve varios procesos, ¿no? Pues vamos, con tal de reducir costos, pues vaya, vamos, a provocar este problema de, uno, dejar sin trabajo a mucha gente y dos, de que al no haber empatía podamos nosotros en determinado momento dejar de ofrecer una satisfacción con el cliente, porque no hay empatía, ¿no? Bueno, chicos, como todo proceso lógico matemático dentro de lo que es toma de decisiones y resolución de problemas, que es el propósito principal de la investigación operativa, tiene su fórmula matemática, ¿no? Sobre todo para lo que es el análisis de costes. Aquí en estos dos videos tenemos dos propuestas de fórmulas para sacarlo. Lo que es la curva de experiencia, vamos, dependiendo del libro, de los autores y del país, se le conoce también como curva de aprendizaje. ¿Sí? En inglés es knowledge curve, ¿no? No experience, ¿no? Sí, knowledge curve, ¿sí? Y en algunos países de Sudamérica le llaman curva de aprendizaje, en otros es curva de experiencia. Es exactamente lo mismo, pero aquí tienen dos formas matemáticas de hacer el análisis de costes para que vaya uno midiendo, ¿no? Lo que es ahora sí que estos costes, ¿no? Esta experiencia, esta reducción que se está presentando. Normalmente el mercadólogo no es quien saca este análisis de costes, ¿sí? Lo hace el administrador, ¿sí? El administrador es el que lo hace. Se nos reporta a nosotros como mercadólogos, obviamente para que nosotros, ya sea que ayudemos a los jefes a tomar algunas decisiones o bien también para que nosotros, pues, por ejemplo, si nosotros estamos produciendo nuestra propia publicidad dentro de la empresa, obviamente va a reducir los costes comparado con que la mandáramos a maquilar en otro lado. De igual manera, a mayor producción de algunas cosas, ¿sí? Se va reduciendo errores, va reduciendo mermas y por consecuencia, pues también lo que son los costes,
¿sí? Entonces, vamos, aquí nosotros como mercadólogos, ¿sí? Lo único que podemos reportar es el tipo de adaptaciones que necesitamos, ahora sí que comunicar, ¿no? Los beneficios que puede tener, ¿sí? Reportamos los gastos o costes que estamos nosotros teniendo en nuestro departamento, pero nosotros no hacemos estas operaciones. Digamos, el análisis que hacemos de reducción de costes para algunas cosas, lo hacemos a través de lo que viene siendo la lógica, la comparativa de información, ¿sale? Entonces, este tipo de operaciones, ¿sí? No las hacemos nosotros, las tiene que hacer el administrador, ¿sale? Bien, en base a los datos que también ellos nos proporcionan, pues nosotros vamos haciendo sugerencias, estrategias en algunas cosas. Bien, esta semana no va a haber actividad, ¿de acuerdo? Lo que sí les voy a poner acá es material complementario, sale unas lecturas, pero no va a haber actividad este periodo de exámenes, no va a haber actividad a entregar, ¿sale? Nada más la actividad de parcial que correspondería a la siguiente semana. ¿De acuerdo? Bien, chicos, ¿dudas? Profesora, bueno, de la clase en sí, bueno, de esta clase no, solo me quedaron unas dudas, digo, ya no va a dar tiempo, pero es que sí me quedaron dudas del trabajo que entregamos. Me quedaron unas dudas de los dos últimos puntos, que Ajá. ve que era básicamente con las fórmulas y eso, porque a mí me tocó de las tortillas de Bimbo y traté de buscar lo más que se pudo acerca, por ejemplo, del tiempo de elaboración, y traté de buscar, por ejemplo, que busqué de la problemática de la incorporación de zinc y de hierro, pero nada más no encontré, por ejemplo, el costo extra que tiene el comprar el zinc y el hierro y todo eso para desarrollar como tal bien una tabla y para desarrollar en el ejercicio como cuánto sería el aumento en costos si realmente le pusieran los minerales que requiere la norma 247, pues en cuánto se incrementaría el presupuesto. Por ejemplo, ahí le puse como que lo poquito que encontré, pero en los otros pues sí le puse así como de pues que no lo había encontrado, pero no sé si estaba bien. No, pues no te preocupes. Yo entiendo que hay información que no van a encontrar tan fácilmente porque obviamente pues no la publica la empresa, ¿sale? Pero por ese aspecto pues no te preocupes, ¿sale? Bueno, voy a hacer el pase de lista y ya nos retiramos, ¿de acuerdo? Diana. Presente. Amara. Presente. Gilberto. Bueno, ahí andaba Gilberto, yo lo vi. Aline. Presente, profe. Sí, aquí anda Gilberto. Aquí Dominic. estoy, profe. Soy Gilberto. Bien, Dominic. Presente. Bien. Axel. Aquí anda Axel. Presente, Miss. Gerardo. Presente. Y Raquel. Presente. Aquí anda Eric, pero Eric no se anotó. Eric, por favor, Hola. no olvides anotarte antes de que salgamos, ¿de acuerdo? Ay, sí, cierto, perdón, se me olvidó Sí, desde que porque si entré. no... Ok. Pues bueno, chicos, los estoy viendo la próxima semana. Este fin de semana ya quedaría colocada lo que es su actividad de parcial para que la vayan haciendo con calmita, ¿de acuerdo? Cuídense mucho y los estoy viendo. Igualmente, profe.